Hola a todos, buenos días. Me parece que es un muy buen horario para aprender de finanzas. Vamos a dar un enfoque a algo que se llama finanzas emprendedoras. Entonces, me gustaría que incluso si tienen alguna duda, como está corto el auditorio, podemos externarla. A lo mejor la duda que tienen ustedes la tendrán más personas. Y como este video se está grabando, podríamos resolverle esta duda incluso a más personas, ¿vale? Entonces, con toda confianza, alcen la mano y díganme, oye, Ale, por favor, ¿podrías parafrasear eso? Y con mucho gusto lo tocamos. Entonces, ¿qué son finanzas emprendedoras? Cuando hablamos específicamente de las finanzas, nos referimos a una rama de la economía que nos ayuda a evaluar el tema monetario, ingresos, egresos, pero no nada más desde la perspectiva de contabilidad, es decir, de saber cómo están los ingresos y egresos de un negocio, sino va más allá. A mí me gustan mucho las finanzas porque nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a analizar qué podemos hacer con los recursos económicos para generar valor en las personas y por ende en la empresa. Anteriormente se creía que el fin de los financieros o nuestro objetivo como personas era específicamente incrementar el rendimiento de los accionistas. ¿Qué significaba eso? Que tú podías tener una pirámide, una estructura organizacional y el objetivo único de los financieros iba a ser que los accionistas, es decir, los que habían invertido en la empresa, maximizaran su rendimiento, es decir, su inversión tuviera creces. Sin embargo, esa perspectiva está mal y es un poco antigua. Podemos visualizar que se refería a los 70s o a los años 80s, incluso a los años 90s, pero ahora vemos a las finanzas desde otra perspectiva. Las finanzas deben de ser consideradas precisamente por el análisis sobre la generación de valor, no nada más en la punta del organigrama, sino en todo el organigrama. Es decir, el análisis de los números de cómo están los negocios debería de impactar en el bienestar de todas las personas que forman parte de la organización. Dicho lo anterior, el objetivo de un financiero no es únicamente entonces incrementar el rendimiento de los accionistas, sino generar valor para todos los integrantes de la organización a través del análisis de la parte económica de la empresa. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, estas son las finanzas tradicionales y tenemos finanzas de una empresa y finanzas emprendedoras. ¿Cuáles son las diferencias? La primera y la más importante es que una empresa tiene históricos. Significa que tiene números de años anteriores sobre los cuales se pueden analizar el comportamiento del mercado, de sus clientes, de la misma organización y puedes aprender de cómo le ha ido en los años. Ahora, si hablamos en los proyectos de emprendimiento, no tienes historia. Lo que vas a construir son supuestos. Y entonces el riesgo es más grande porque empiezas a hacer supuesto sobre supuesto sobre supuesto. En particular, a nosotros no nos gusta incluso empujar por tener proyecciones financieras más grandes de 24 meses, porque entonces en el año 3 estás suponiendo sobre 3 años. Estás incrementando el riesgo del año 1 porque supones que el año 1 te va a ir muy bien. Cuando en realidad cuando estás lanzando un proyecto, ¿quién te conoce en el año 1? Tus papás. ¿Y quién te va a comprar? Tus amigos. Pero no has generado un posicionamiento de marca, confianza, tu propuesta de valor se está afianzando, es decir, apenas estás probando si lo que vendes le hace clic al mercado. Si lo que vendes cumple los estándares requeridos por el mercado. Y más allá, si lo que vendes no es algo que solo te gusta a ti, sino es algo que de verdad satisface los dolores del mercado. Que justo ahí hay como un sesgo. El emprendedor dice, es que a mí me gusta esto y yo sé que es muy bueno y que va a funcionar, contra el cliente dice, pero es que no me sirve. ¿Pero por qué voy a pagar por eso? Entonces, el primer año, básicamente los primeros 6 meses tenemos un gran valle de la muerte, que ahorita vamos a entrar a profundidad sobre esa curva. ¿Okay? Esa es la principal diferencia, pero tenemos más allá. Por ejemplo, no tienes flujos constantes, significa que cada mes no tienes ingresos. Al mismo tiempo no tienes gran presupuesto para poder contratar a personas con amplia experiencia, a menos que incurras en un financiamiento. ¿Okay?
Entonces vamos a empezar primero con fuentes de financiamiento y después vamos a ir ahondando un poco más en cómo los negocios pueden percibir a las finanzas desde una perspectiva del emprendimiento, que no se debe considerar como la misma técnica tradicional de los negocios. ¿Ok? Lo primero que tenemos aquí en la pantalla es, vamos a comparar deuda con capital, desde la perspectiva de cómo un proyecto le influye. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que las dos son fuentes de financiamiento. Tú puedes pedir un préstamo, que significa deuda, o puedes pedir capital, que significa voy a invitar a terceras personas o a terceras empresas a que sean parte del negocio. La deuda no son parte del negocio. La deuda es voy a pedir un préstamo con alguien externo y en el capital voy a pedir que inviertan, pero se van a convertir parte del negocio. Entonces, hasta aquí vamos a hablar del primer tema, que es empatía. La deuda tiene poca empatía y el capital tiene mucha empatía. ¿Qué significa eso? Que no debemos aspirar a buscar inversionistas que únicamente nos den dinero, ¿ok? Lo más importante cuando estás iniciando un negocio es saber que el financiamiento barato te lo va a dar el banco o una institución financiera no bancaria. Pero que si una persona te va a invertir para convertirse en un socio, te tiene que dar algo más allá del dinero. Y aquí debemos de identificar que hay inversionistas calificados e inversionistas no calificados. Los inversionistas calificados son aquellos que tienen experiencia y que no te van a exigir tener rendimientos de manera pronta. Y que al mismo tiempo saben a qué se están comprometiendo, por lo cual te van a ayudar a crecer el proyecto. Es decir, no te están viendo como una máquina con engranes que únicamente va a incrementar el rendimiento de su inversión, sino que se están considerando como parte de un negocio en el cual tienen que colaborar para que el negocio alcance sus metas. Y entonces cuando tú vas al banco y dices voy a pedirles un préstamo porque hay poca empatía, pues porque el banco les firmas papeles y si comes o no, si vendes o no, no le importa, ¿cierto? Incluso no se entera. Tú al banco le tienes que cumplir y tienes que pagar cada mes. Punto. No pagas una multa que tú mismo acordaste que ibas a cumplir. No hay empatía. ¿Y por qué tocamos este punto por primero? Bueno, no debemos únicamente de considerar que necesitamos liquidez, que significa tener el dinero en movimiento, o que queremos crecer el negocio, sino que la empatía es uno de los aspectos prioritarios en el momento de conseguir financiamiento. Sobre todo si te vas a ir por invitar a un tercero. Lo que estamos ahorita tocando es busquen inversionistas calificados. Y si por algún motivo llegan con una persona que tiene liquidez y tiene la oportunidad financiera de invertirles, ustedes busquen calificarlos, que significa explicarles lo que acabamos de ver. Las finanzas emprendedoras no son lo mismo que una empresa y además de aportar dinero, deberán de aportar experiencia, relaciones, ventas, etc. Tips, consejos. Vamos a hablar de otro tema que diferencia la deuda del capital. En particular, el riesgo. La deuda tiene menos riesgo y el capital tiene más riesgo. ¿Por qué? Lo mismo. Si tú pides un préstamo, por más que te atrases, eventualmente vas a tener que cubrirlo. Se va a hacer una bola de nieve y va a crecer, pero lo vas a cumplir y se va a acabar. En el caso del capital, si el socio invierte y tu proyecto fracasa, ¿qué pasa con su inversión? Se pierde. Y precisamente porque si fuese un inversionista calificado, comprende el riesgo, lo acepta. Pero en finanzas hay una máxima, no es como una ley, sino es un paso antes, hay una máxima que debemos de considerar, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces lo que están apostando los inversionistas en el momento en el que asumen que hay un riesgo contigo, es que van a obtener mayor rendimiento. En el tema del costo, que podría ser el tercer factor, ya vimos que el primero era empatía, el segundo era riesgo, no, el segundo era costo y el segundo era, riesgo, empatía, riesgo, costo. ¿Qué es más caro? ¿Pedir un préstamo o invitar a alguien a que sea socio junto contigo? Escucho por ahí que dicen préstamo. El préstamo es más barato. La deuda es más barata y el capital es más caro. ¿Por qué? Cuando tú pides un préstamo, accedes que durante el periodo en donde estás recibiendo el dinero y cuando lo vayas pagando, se va a terminar.
Es decir, tiene un inicio y tiene un fin. El capital también. El capital, de hecho, tiene una estrategia de inversión y los inversionistas calificados, en su mente está en el momento en el que invierten, que ya estiman aproximadamente cuándo van a desinvertir. Y no está mal. Cuando un inversionista invierte en la etapa temprana, lo que espera es que pues en 3 o 4 años ya lo hayas levantado y puedan ellos desinvertir. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando van a desinvertir se van a llevar con creces porque fueron parte de las ganancias del negocio, si es que hubo ganancias. En el caso del préstamo, no. En una deuda tú firmas un interés y está topado a ese interés. Es decir, 20% del préstamo. Pedimos 100,000 pesos y vamos a pagar el 20% más, depende si fue tasa compuesta, la inflación, etcétera, etcétera. Pero en el caso del capital, tú dices, ¿sabes qué? Yo al inicio te negocio aproximadamente 500,000 pesos por el 30% de la empresa. Es decir, te voy a dar a cambio de la empresa una rebanada que va a valer 500,000. Pero si nosotros hacemos un dibujo gráfico, y quiero que lo vean a continuación, cuando tú estás emprendiendo, tu negocio es así y la rebanada es así. Pero cuando tenemos 3 años, observamos que el negocio creció y la rebanada también. Entonces, lo que está buscando el inversionista es justamente que ese porcentaje que va a obtener de ganancia va a ser exponencial. Porque cuando ingresa, el 30% es de algo que probablemente no vale, no tienes activos, no tienes edificio, no tienes computadoras, no tienes sillas, no tienes nada, es un proyecto en cero. Precisamente por eso está invirtiendo comprando barato. Pero con el paso del tiempo, el paso de tu trabajo, de tu esfuerzo, de los años, ese 30% debería de crecer. Entonces, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y por eso a ti te va a ser más caro cuando vendas una parte de tu negocio a cambio de capital. Porque cuando pediste un préstamo, es el 20% fijo sobre un monto. No es exponencial. Si lo comparamos contra el posible éxito que podría tener tu negocio. Pero al mismo tiempo, si ese negocio no tiene éxito, pues esta rebanada ni siquiera existió. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí qué hemos comparado de deuda y capital? Comparamos costo, riesgo y empatía. Vamos a comparar un último término, liquidez. Liquidez significa que yo aquí tengo en este momento el dinero y lo utilizo. La deuda tiene más liquidez. ¿Por qué? Porque constantemente, cada mes, en teoría, deberías de estar pagando los intereses. En el caso de capital, si hablamos de que el primer año tu negocio no tiene ingresos porque nadie te conoce y tus papás son los que te compran y tus amigos, ¿con qué dinero le vas a pagar el rendimiento al capital? No existe. En realidad no lo tienes. ¿Ok? Entonces, la deuda tiene más liquidez y el capital tiene menos liquidez. ¿Ok? Esas son las principales diferencias. ¿Hasta aquí vamos bien? Hay algo que está en el inter. ¿Ok? Entonces, tiene los beneficios de la deuda y los beneficios del capital. Y es sumamente recomendable. ¿A qué nos referimos? A algo que puedes iniciar como deuda y después de un término, de un plazo, lo conviertes en capital. Es sumamente atractivo. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que pides 200,000 pesos para un proyecto en 2 años. Tú ya tienes las actividades planeadas de lo que vas a realizar. Tienes el año 1 y tienes el año 2. Y dijimos que son 200,000 pesos. Entonces, el año 1 pides un préstamo por 100,000, lo pagas y lo liquidas. Cuando termine el año 1, si llegas a los acuerdos que conveniste con el inversionista, lo vas a hacer socio por los otros 100,000 pesos. Entonces, la rebanada de capital, en vez de haber sido por los 200,000, va a ser únicamente por los 100,000. Y te conviene porque tú obtuviste el monto total que necesitabas. Al inversionista, ¿por qué le conviene? Porque disminuyes el riesgo.
Y entonces el primer año él recibe los intereses de su primer préstamo y el segundo año se hace parte del proyecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. No se preocupen, lo bueno de tener una grabación es que la cortas y la pegas, entonces seguimos. Sí. Entonces, hasta aquí, digamos, tenemos una introducción. Lo primero que hicimos fue entender que puedes obtener financiamiento ya sea de deuda o financiamiento a través de capital. Y lo que tenemos que asimilar es que el financiamiento es sano y es necesario. Cuando estás iniciando un proyecto, es increíble que te avientes a pedir un préstamo. Es necesario. Tienes que tener la confianza suficiente en vez del miedo para decir, ¿sabes qué? Mi proyecto los primeros 6 meses va a ir muy, muy mal. Pero si pido un préstamo, del mes 7 al mes 12 voy a poder lograr lo que probablemente sin el préstamo no lograría. Mejorar el prototipo, contratar a una persona, incrementar las ventas a través de publicidad, mejorar el empaque, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los primeros 6 meses son una curva de aprendizaje en donde tú dices, tengo que mejorar para poder tener más ventas, ¿cierto? Pero si no das ese paso, que es como un salto en donde dices, no sé si voy a poder pagar el crédito, de nada sirve entonces que los primeros 6 meses digas, voy a emprender. Tienes que asimilar que la deuda es sana y que también es sano invitar a alguien. Cuando invitas a alguien a ser parte de la empresa hay mucho miedo. Es que se van a robar la idea. Sí, pero sin ese inversionista probablemente la idea no crecería. No llegaría a otros mercados, no tendrías otros aliados, no te podrían dar tips, no te darían experiencia. Sí, invitar a un tercero es una gran idea porque no vas a ser el único sobre tus hombros cargando el proyecto. Vas a tener más hombros de la mano si es un inversionista calificado. Veo ahí a unos socios ya. Justo el tema es, tenemos miedo por un desconocimiento. Pero la ley está a favor de ambas partes, no solo del inversionista mayoritario. No, la ley cuida a ambas partes. Lo que tienen que hacer ahí es acercarse a un abogado para que les ayude a definir cuáles son las obligaciones y los derechos de ambas partes. ¿Ok? Seguimos adelante. Platicábamos de algo que es la curva J, ¿ok? Al inicio. ¿Qué es la curva J? Bueno, vamos a dibujarla aquí. Esta gráfica es algo que existe en todo el mundo, no la inventamos en México. Y la curva J lo que hace es transmitir las etapas de vida de un proyecto. Les decía yo que existe algo que se llama el Valle de la Muerte. Justo el Valle de la Muerte está aquí, en donde estoy poniendo la carita feliz. Entonces, tenemos que del 1.5 años al año 0, al año 1, al año 2, pues imagínate, aquí apenas te animabas a emprender. Le platicabas a tus papás, etc. Aquí en el mes 0 dices, bueno, ya me voy a arrancar. Inviertes. ¿Has ganado hasta aquí algo? No. Después, en este primer punto, ¿ok? Dices, oye, ya estoy empezando a tener números verdes. Sí, porque ya tienes ventas que sobrepasan a los egresos. Pero no has recuperado nada de tu inversión, nada. Entonces hasta aquí empiezas a decir, ah, mira, ya tengo números verdes. El negocio va para arriba. Y en este segundo punto, hasta ese segundo punto, equiparas todo lo que has invertido con una recuperación. En otras palabras, estás tabla después de 3 años. Da risa, porque precisamente estos 3 años que hiciste, desvivirte, trabajar dobles jornadas, apostarle, frustraciones, y ahí es en donde se menciona la palabra resiliencia. Tienes que ser un emprendedor que si un día te va súper mal, al día siguiente te levantas, te peinas, te bañas y te vas a perseguir la chuleta. 3 años, para solo estar tablas. ¿Y qué crees? A los 3 años el mercado ya cambió.
Ya hay nuevos competidores, ya hay nuevas tendencias, ya hay nuevos canales de comunicación. Ya cuando le habías entendido a Facebook, te das cuenta que Facebook va en bajada y que a lo mejor va en subida a Instagram, que es del mismo Facebook. Oye, pero mi segmento de mercado sí ocupa Facebook. Perfecto, ¿no? Estás justo en esos que son la mayoría tardía, que pues apenas están entrando a ver cómo funciona. Entonces, en esta curva J, lo que intentamos transmitir es súper normal que tu proyecto vaya mal al inicio. En el Valle de la Muerte se mueren 8 de cada 10 negocios. Imagínate, se cansan y es normal, porque probablemente tienen hijos o tienen otras prioridades de percibir un ingreso constante durante 2 años. Y si tienen 2 hijos y tienen que pagar la renta y la escuela y la comida, ¿cómo queremos exigirle a la persona que aguantara? Porque él como emprendedor puede aguantar, pero la familia, los empleados, oye, pedí un crédito, sí, pero el mercado se tardó en asimilar, tú te tardaste en asimilar. Por más maestrías o doctorados que tengas, el mercado reacciona. Y si no tienes esa preparación, bueno. Justo el riesgo, entonces, es algo que está presente a lo largo de esta curva J, y lo que debemos de buscar es cómo hacemos estrategias financieras que le den bienestar a todos los integrantes de la empresa en etapa temprana, cuando no tienes históricos, y que tus proyecciones aseguren que, 1, no vas a morir, es decir, que no vas a ser de esas 8 de cada 10 empresas que se mueren, y 2, que vas a tener un rendimiento mínimo en el tercer año del 12% después de impuestos. Significa que en este bloque, le voy a poner aquí 12%. Deberíamos de aspirar a que si tú tienes un fondo privado de ahorro para el retiro, ¿ok?, que por cierto es voluntario, y lo que nos falta es voluntad para decir, automatiza eso y sácalo de mi cuenta antes de que mis ojos lo vean. ¿Y sabes qué, institución? Llévalo voluntariamente a un ahorro que está destinado para que lo usen 60 años. Sí, nos sentimos jóvenes o a lo mejor tienes otras prioridades, ¿cierto? No está mal. O sea, si tienes prioridades que te exigen tener efectivo, pues entonces tu voluntad se merma y no tienes un ahorro privado para el retiro. ¿Pero de qué estoy hablando? Si tú como joven no tienes hijos o como papá tienes hijos y lo que buscas es cubrir tu futuro, no importa la edad y no importan tus prioridades. Si tú como persona dices, yo voy a tener un ahorro privado para el retiro, en promedio te puede dar aprox entre el 10 y el 12%. Y si después de 5 años no sacas ese rendimiento, es deducible de impuestos. Significa que te juega a favor en tu declaración. ¿Cuál es el tema? Que podrías no emprender y tener un rendimiento cada año relativamente seguro, mínimo del 10%, y te juega a favor de impuestos. ¿Para qué vamos a emprender? O sea, les estoy diciendo que tienen que trabajar jornadas dobles, que va a haber días malos, que durante 3 años su ingreso no va a jalar. Y que después de impuestos deberías de haber conseguido que el proyecto sobreviva y que le ofrezca un rendimiento al tercero o mínimo a ti del 12% después de impuestos. ¿Hasta aquí estamos bien? Y es muy importante decir eso porque en esta jornada de emprender y de decir no tengo historial, pero proyecto que mis ventas van a estar buenísimas, si ustedes proyectan un crecimiento del 40 al 50%, es sospechoso. Porque los proyectos, un muy buen proyecto en promedio anda entre el 20 y el 25%. Un muy buen proyecto. ¿Pero de qué estamos hablando? 2 de cada 10. Entonces tienes a mayor riesgo, mayor rendimiento, como ya lo platicamos, y cuando tú emprendas y hagas tus proyecciones financieras, no recomendamos hacerlas para el año 3 y para el año 4, sino a 2 meses, considerando todos los costos necesarios. ¿Hasta aquí alguna duda? Es crudo, pero es mejor saberlo, ¿cierto? No va a haber nada de, es que no sabía. No, hombre, al contrario, ya sabes, empuja porque suceda. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar al siguiente tema, que es cómo vamos a calcular el retorno y el rendimiento y eventualmente cómo podemos empujar porque el precio sea algo que nos permita alcanzar esos estándares. ¿Ok?
Entonces platicábamos, retorno y rendimiento. El retorno es algo que cuando tú inviertes esperas tener de regreso. Como su nombre lo dice, es como si fuera una vuelta en U. Yo ingreso dinero que espero que cuando salga pues sea más grande. Entonces el retorno es cuánto dinero vas a recibir que va a regresar hacia ti. Y el rendimiento es el crecimiento de tu dinero en porcentaje. Entonces yo estoy obteniendo un rendimiento del 20%. O un rendimiento del, ¿qué dijimos que tenía que ser? Mínimo 12% después de impuestos. Porque si en tu negocio no pones la proyección de impuestos, entonces tu negocio no es negocio. Así. Si no te pagas nómina, si no pagas salarios con sus prestaciones y si no pagas los impuestos, tu negocio no es negocio. Entonces, en este caso hablamos de yo como inversionista espero obtener un retorno, que es mi dinero de regreso con creces, y un rendimiento, que significa el porcentaje que habría crecido mi dinero. ¿Ok? ¿Cómo podemos obtener ese retorno? Bueno, hacemos el ejercicio de proyección financiera a 24 meses, en donde necesitamos identificar dos factores clave que acabamos de ver. El número 1 es el primer mes de flujo positivo, que es justamente en la curva J, en el momento en donde empezamos a ver que los ingresos son más grandes que los egresos. Y la segunda, que es una de las preguntas más comunes en este tema del emprendimiento, es, oye, ¿cuándo alcanzas el punto de equilibrio? ¿Qué significa? ¿Cuándo se recupera la inversión? Entonces tú podrías decir, ok, mi primer flujo positivo está aproximadamente en el mes 16, en el año y medio, pero recupero la inversión en el mes 21. Y cuando recuperas la inversión ya podemos hablar de que en ese momento hay un retorno positivo y un rendimiento positivo. Antes no, porque ¿cómo podríamos tener que este crecimiento haya sucedido si apenas estabas recuperando la inversión? ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Ahora vamos a pasar al tema del cálculo del precio de venta. Nuevamente vamos a hablar de finanzas emprendedoras. ¿Cómo podemos calcular el precio de venta diferente a los negocios que ya están constituidos? Lo primero y más importante, cuando un negocio está empezando no puede competir por precio. Porque este término de economía de escala, que significa a mayor volumen compro más barato, no es algo que los emprendedores puedan acceder tan fácilmente. Ejemplo, si nosotros compráramos los scooters que están en la Ciudad de México y compráramos un scooter de 1 en 1, nos costaría aproximadamente 10,000 pesos. Pero si los importamos de China y traemos 300, 400 scooters, en volumen cada uno nos estaría costando entre 2,000 y 3,000 pesos. La diferencia está en que cuánto dinero necesitamos para poder traer 300 scooters y empezarlos a vender a 2,000 pesos. No podemos competir cuando estamos iniciando por precio. Ahora eso es más difícil, porque los negocios que están allá afuera pues tienen acceso a mayores préstamos, ya están posicionados, las personas ya confían en su marca. Entonces, ¿cómo podemos competir? Y ahí es en donde nosotros decimos que antes de empezar en las finanzas, la proyección de tus ventas debe de nacer en el mercado. Es decir, cuando empiezas, no debes de sentarte a hacer primero los números de tu proyección para ver si va a ser negocio o no. Lo primero que tienes que empezar es en el mercado. ¿Qué significa eso? Entender cómo están las tendencias de compra, los hábitos de consumo, en qué mes compran más, qué promociones hay, cuál es el interés de las personas, por dónde compran. ¿Compran en línea? ¿Compran en efectivo? ¿Compran en crédito? ¿Cómo se comporta el mercado? Y una de las preguntas más importantes que les recomendamos es, ¿cuál es la competencia? ¿De qué otra forma las personas ya están resolviendo, su dolor, su necesidad, su problema? Porque eso nos dice, 1, el presupuesto que están invirtiendo, 2, los estándares que esperan mínimo para poder recibir algo a cambio, y 3, ¿cuántas personas están pagando porque se les resuelva el problema o el dolor?
Entonces, básicamente, para proceder a hacer nuestras proyecciones financieras, lo primero que tenemos que hacer es el tamaño de mercado. Tienes a todas las personas que son afectadas por el problema, de las cuales unas están dispuestas a pagar porque se los resuelvas y otras no. Es decir, ¿quiénes estamos afectados por la calidad del aire en la Ciudad de México? Todos. Bebés de 18 meses que no tienen un peso, hasta adultos mayores de 98 años que tienen su pensión. Tenemos aquí la población total de la Ciudad de México, que aspira a ser 23 millones de personas. De esas 23 decimos, ok, no todos quieren que se les resuelva la calidad del aire. Entonces podemos hacerlo un poco más corto. ¿Quiénes están dispuestos a pagar porque se les resuelva la contaminación y tener mejor calidad de aire? Bueno, Ale, estamos hablando específicamente de las personas que tienen entre 30 a 38 años, que siguen tendencias, que están preocupados por su evolución, que por cierto en la Ciudad de México el diafragma ya evolucionó a diferencia de otras ciudades y procesa mejor el CO2. Sí, o sea, ya hubo evolución. Entonces, ¿cuál es el tema? Que de este mercado, esta parte está absorbida por la competencia y este eres tú. Probablemente de los 23 millones de personas, únicamente 60,000 sean los que estén interesados en pagar por lo que tú haces. ¿Por qué? Porque hay otros 280,000, otros 300,000 personas que sí tienen el poder económico y el interés de pagar por tu producto, pero ya lo están haciendo de otra forma. Por eso responde a la pregunta de qué otra forma lo están haciendo, que básicamente es conoce a tus competidores, nos va a dar muchísima información. Tienes que saber en qué año se fundaron, qué están haciendo, qué proponen, a cuánto lo venden, cuánto han crecido, la competencia ha crecido o la competencia ya se va. ¿Qué problemas ha tenido la competencia? No para copiarle, sino para aprender juntos y expandir el mercado juntos. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde este punto de vista, las proyecciones financieras que hagamos para no competir por precio deben de estar basadas primero en el mercado. ¿Ok? Después, en que el prototipo funcione. Porque también otro error que vemos mucho en las escuelas de ingeniería es que precisamente ¿cómo lo podemos decir? Para empujar la experiencia de los técnicos los ponen a practicar, lo cual está excelente. El problema está en que practican con cosas que no saben si el mercado necesita o no. Entonces tenemos muchísimas motocicletas, muchísimas bicicletas, muchísimos drones armados sin haber identificado antes un problema o un mercado. Y está bien, porque está hecho desde la perspectiva de desarrollo de habilidades técnicas. Pero si lo juntamos con habilidades comerciales, tendríamos entonces ya las primeras dos fases de un proyecto viable, la fase comercial y la fase técnica. Con eso podríamos ya identificar todos los costos necesarios para entonces hacer la viabilidad financiera. Y van en ese orden. Va nuevamente entonces. Las finanzas es lo último que se hace. Primero debes identificar el problema, después tienes que ver la parte técnica. Es forzosa porque podrías decir, ¿sabes qué? Tengo una súper idea, pero necesito 1,5 millones de pesos. ¿Qué crees? En la curva J, que nos da el tiempo de la etapa del proyecto, ya se tienen estimaciones de los requerimientos de financiamiento. ¿Qué significa? Que en la etapa temprana los proyectos no requieren 1,5 millones. Cuando están haciendo un proyecto, requieren aproximadamente entre 50,000 y 250,000 pesos para empezar a hacer las pruebas de prototipo. Cuando el prototipo ya funciona y ya aprendieron y ya extrajeron y van por la segunda fase, bueno, ya necesitan 500,000 pesos y así van avanzando. Por eso tampoco se empieza en la parte técnica, ¿ok? Y a la par tenemos que hablar de algo, la viabilidad legal. ¿Por qué? Porque muchas de las innovaciones que estamos proponiendo en este tema del emprendimiento no están reguladas. Y es algo que me gusta muchísimo contar. ¿Qué está primero, la casa en la montaña o el camino pavimentado hacia la casa? ¿Qué sucede primero? La casa en la montaña y después entran a pavimentar. Casi siempre, no siempre, sucede algo muy parecido con la innovación. Los drones ya quieren entregar comida rápida a domicilio. Bueno, primero hay que regular los drones.
Pero ¿qué crees? Ya está la tecnología, ya están las aplicaciones, ya puedes pedir tu cajita feliz por dron. Justo el tema de que haya viabilidad legal está en las primeras etapas. Una de las industrias, o bueno, dos industrias, biotech, que es justo el tema de bioética más tecnología, y fintech, que son finanzas más tecnología, tienen todas tus transacciones digitales con aplicaciones, etcétera. Tienen algo que se llama como caja de arena, que en inglés se llama sandbox. Muchas industrias que están empujando la innovación y el emprendimiento a través de la tecnología tienen estas cajas de arena en donde tus proyectos, como si fueran un niño, pueden estar jugando para ver si están en lo legal o no, acompañados de la regulación. Y recomiendo mucho eso porque es la forma conveniente de que la regulación avance y los proyectos también, de que haya colaboración. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a pasar a hacer el precio. Pero no sin antes haber comprendido que lo primero que tenemos que hacer es ver el mercado, ver la competencia, antes de proponer una solución, posteriormente la parte técnica, todos los costos inherentes para armar el prototipo, y con eso podemos al final hacer la proyección financiera. ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Entonces, platicamos que no podemos competir por precio. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Bueno, les recomendamos mucho, se pueden meter al sitio de Distrito Emprendedor y buscar en internet la traducción de una metodología que salió hace 3 años, que fue publicada en la revista Harvard Business Review. Esta gran metodología nos ha ayudado a aterrizar las ideas de los emprendedores. Se llama los elementos de valor, ¿ok? Y van a encontrar que hay 30 elementos de valor para cuando tu idea está enfocada en clientes y 30 elementos de valor para 40 elementos cuando tu idea está enfocada en negocios, ¿ok? Porque hay 2 tipos de clientes, cuando atiendes a personas y cuando atiendes a negocios. Que el término en inglés, para que también lo puedan ir conociendo, es business to consumer cuando vas a personas y business to business cuando vas a negocios. Estamos hablando de que hay 70 elementos de valor de acuerdo a una consultora de Estados Unidos y a la revista de Harvard Business Review, en donde nos ayudan a comprender cómo las personas perciben valor. ¿Y por qué menciono esto? Porque antes de hacer el precio de lo que nos cuesta, necesitamos conocer qué actividades tenemos sí o sí que cumplir para brindarle el valor que están buscando los clientes, antes que únicamente sumar 30 gramos de harina, 30 gramos de azúcar, 2 horas mías, cuesta tanto. No. ¿Qué quieren las personas? ¿Ok? Y como no nos vamos a diferenciar por precio, el mensaje es: hay 69 elementos más allá afuera de los cuales tú podrías ofrecer valor y competir, no por precio, porque no tenemos la capacidad cuando estamos arrancando, ¿ok? Entonces seguimos. Ahora sí, vamos a ver cómo armamos la estructura del precio. Como ya lo habíamos dicho, la primera parte es eventualmente todos los costos que te cuesta producir, ya sea un producto o un servicio. Eso es importantísimo. Cuando produces un servicio tienes que contabilizar las horas, y en el caso de las mermeladas, las artesanías, la madera, tienes que considerar la experiencia de las personas con las que estás trabajando y las horas de las personas, ¿ok? Entonces, oye, estoy vendiendo una artesanía, ¿es un producto? Sí, pero también estás trabajando con mano de obra, que es un elemento necesario, más importante que el hilo propio de la artesanía, ¿ok? De hecho, ahí podemos incluso hablar de un tema que es precio justo, comercio justo. Entonces tenemos que todo lo necesario que forma parte de la producción del producto o del servicio. Mano de obra, materia prima y todo lo que es indirecto de fabricación. La mano de obra son las horas de las personas, la materia prima es la harina, el azúcar, el hilo, la miel, etc. Y todo lo indirecto de fabricación está relacionado con la luz que utilicé para prender el horno, el gas. Lo que no está directamente relacionado, pero de manera indirecta es necesario para que tú puedas obtener un producto, ¿ok? Además de esa perspectiva que nos ayuda únicamente en las unidades, ¿ok? Nos ayuda a entender las unidades, que por cierto eso se comporta fijo o variable. ¿A qué me refiero? Tienes costos fijos y costos variables.
¿Por qué? Porque la mano de obra es una de las cosas más variables que tienes en función de cuánto vas a producir. Por eso también el tema de los proyectos cuando estás emprendiendo es súper delicado que digas, en el mes 24 voy a vender más. Oye, ¿contrataste a más personas? No. Y entonces empezamos a hacer proyecciones diciendo, pero si un artesano hace 20 en una hora, en 8 horas, 20 por 8. No. Las personas vamos al baño, las personas, ¿sabes? Entonces, esas proyecciones no pueden ser directas. No podemos hacer una proyección de 2, 4, 6, 8. No. Tenemos partes fijas y partes variables. Y estos costos que están directamente vinculados con el producto tienen comportamientos en función del número de unidades que vamos a realizar. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces pasamos a la siguiente fase, los gastos. Los gastos son desde una perspectiva del negocio, ¿ok? En los costos vimos todo lo que está relacionado al producto y en los gastos vamos a ver lo que está relacionado al negocio. Y tenemos gastos administrativos, gastos de venta, gasto financiero. Gasto administrativo, tu salario. Oye, Ale, pero es que estoy emprendiendo, ¿cómo me voy a pagar yo si el negocio no es negocio y ahorita y entonces? No. Posiblemente no estés cobrando lo que le cobrarías a un trabajo normal, pero sí debes de recibir un ingreso y se lo debes de ingresar al precio. La renta igual. Oye, es que estoy empezando en mi sala y entonces no me cuesta. Sí, pero cuando crezcas y le quieras ingresar el costo de esa renta al precio, ¿qué vas a hacer? ¿El mercado lo va a aguantar? El mercado no tiene la culpa, 1, de tu inexperiencia en calcular los precios y 2, de tu urgencia de tener ingreso. ¿Qué significa eso? Es que tengo que pagar las cosas y entonces le voy a cobrar más y, oye, me tardé 3 años desarrollando la tecnología. Bueno, entonces tárdate otros 3 años recuperándolo. No puedes esperar que en los primeros 6 meses el cliente tenga la liquidez para pagarlo. Y claro, ahí empiezan las estrategias de hacerle descuentos y promociones. Oye, voy a hacer un descuento por prelanzamiento. Perfecto. El cliente que se atreve a absorber el riesgo de que pueda haber fallas va a tener un premio o una recompensa. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de descuentos y promociones. ¿Ok? Gasto de venta. Todo lo que tiene que ver con que tú le entregues al cliente el producto en sus manos. Estamos hablando de distribución, cobro. Oye, ¿le vas a vender con Clip, con Kiwi, con iSettle, con Señor Pago? ¿Con quién más? Con todos estos canales que existen. Y los menciono todos porque afortunadamente hay competencia. Tú puedes seleccionar cuál te conviene más. Lo puedes comprar en línea, lo puedes comprar en un supermercado, te puede llegar a tu casa. ¿Qué dispositivo consideras? ¿Y por qué lo digo? Cada vez que usas una terminal bancaria o un dispositivo o te pagan en línea, hay una comisión que tú debes de absorber. No debes de decirle al cliente, oye, pero si me pagas en efectivo, entonces no te cobro la comisión. El mensaje apropiado sería, te puedo hacer un descuento si pagas en efectivo. Pero no le estás diciendo, es que si no te cobro la comisión. No, el cliente no necesita saber eso. ¿Ok? Tú puedes hacer descuentos y promociones con estrategias increíbles. Pero eso de envío gratis es una gran estrategia falsa en la que la mayoría de las personas caemos porque decimos, es que no estoy pagando envío. Falsísimo. En esta estrategia de costeo que agregamos, descuentos y promociones. No es que el cliente no esté pagando por el envío, es que el envío ya está incluido en descuentos y promociones. Que es una de las estrategias para poder colocar el producto, vender más, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Entonces, comisiones hay que considerar todas, hay que conocer esa competencia, por favor métanse a esos sitios de pago, comparen. De hecho, también si se meten en Distrito Emprendedor tenemos una guía comparativa que les podemos enviar de manera gratis. Eso está en YouTube. Se meten al canal de YouTube, ven el video, lo descargan, punto. Les ahorramos 3 horas de comparación. Y gasto financiero. Uy, delicadísimo. Si pediste un préstamo, pues tienes que pagar el préstamo, ¿cierto? Entonces necesitas considerar, 1, o que va a salir de tus ganancias, o 2, que vas a decir, ¿sabes qué? Un monto del precio lo vamos a destinar. Depende de cómo lo decidas hacer. Si decides rechazar tu ganancia, bueno, lo último que nos faltaba en esto era el margen de ganancia.
y los impuestos. Porque típico, cuesta 4,200 pesos masiva. Yo que les recomiendo siempre transmitir, o ya incluye IVA, pero transmitirlo. Porque si no lo transmites, el cliente está en todo su derecho de asumir que ya lo incluye y que le vas a dar una factura. ¿Qué significa eso? Que si no le transmitiste que ya tenía el IVA y no lo consideraste tú, entonces el IVA tiene que salir de tu precio. Y entonces es como si ganaras menos 16%. Imagínate, si no le transferiste la comisión, no le transferiste el gasto financiero y no le transmitiste el impuesto, ahí se fue todo tu margen de ganancia. Y entonces eventualmente pues vamos a hacer de esos 8 de cada 10 que se cansen, porque es humano cansarse. Y no todas las personas son emprendedores. Por eso es necesario que los equipos emprendedores tengan a personas que no son emprendedores. Imagínense si todos fuéramos emprendedores, seríamos nada más autoempleados, no tendríamos equipo. Necesitamos personas que no les guste emprender para que sean parte del equipo, ¿ok? Entonces hay que asumir que no todas las personas son emprendedores y está bien. Dicho lo anterior, la suma de todo esto nos debería de dar entonces un precio y debemos de comparar con el mercado. No vamos a competir por precio, pero le estamos ofreciendo al cliente algo con 69 oportunidades, que ya vimos que puede ser alguno de los elementos de valor. Y ojo, no les recomendamos ofrecer los 69. De entrada, porque si vas para persona física, solo puedes escoger 30 y si le estás vendiendo a un negocio, 40. Número 2, entre más promesas le hagas al cliente cuando estás empezando, más caro te va a salir. Y no tienes la experiencia, los procesos y el personal capacitado para estar haciendo promesas. Escoge 3 elementos de valor y asegúrate de cumplirlos, ¿ok? Y en ese aspecto cerramos el último elemento del precio, que es los riesgos. Ejemplo. Uno de los elementos de valor es te voy a ahorrar esfuerzo. ¿Qué significa? Que lo vamos a traducir en un beneficio, porque estos elementos de valor son universales. Puede ser lo mismo en China que en Chachapa. Pero como tu negocio se diferencia del negocio que está en China, es a través de un beneficio o un atributo. Lo que queremos transmitir es, te voy a ahorrar esfuerzo a través del envío a domicilio en bici. Vas y se lo entregas y todo está muy bien. ¿Qué crees? Abrió el empaque y el producto no funciona. Tenías una probabilidad del 0.01 de que ese producto fallara. ¿Qué tienes que hacer? Absorber el costo de cambiarle el equipo. Tú tienes que cubrir en términos y condiciones, o si mandas por él, o si te lo entregan a ti, o cómo va a ser ese procedimiento. Pero lo más importante es que tu estrategia de costos tenga consideradas las probabilidades de los riesgos de que tú no cumplas las promesas de lo que le dijiste que le ibas a dar valor, ¿ok? Porque si no, nuevamente, ¿de dónde va a salir eso? Del margen. Y entonces aquí podemos ya empezar a hablar, a decir, ¿sabes qué, Ale? Es que todo eso suena increíble, es el deber ser, es la técnica, pero el mercado no lo va a pagar. Porque creen que entonces son la curva de la muerte y los primeros 18 meses. Porque es un estire y afloje, es como una liga. En lo que tú aprendes del mercado y en lo que el mercado también empieza a confiar que lo que le estás vendiendo vale el precio por el que se lo estás ofertando. Porque si queremos iniciar con un precio estratosférico que nos cubra todo esto, pues claramente el mercado va a decir, ¿quién eres? ¿Cómo sé que lo que estás diciendo es real? ¿Cómo sé que la harina integral sí es integral? ¿No? Porque tú necesitas empezar a construir marca. Y entonces todo eso lo podemos considerar en la inversión preoperativa. Los primeros meses que vas a estar en negativo, empiezas a considerar tener un ahorro y lo mandas a inversión preoperativa y con eso ya sabemos de qué tamaño es el préstamo que necesitamos o la inversión. Entonces diríamos, ok, para que mi negocio alcance el primer flujo positivo en el mes 16, necesitamos una inversión preoperativa de 30,000 pesos, de 40,000, para hacer frente a esos meses en donde vamos a aprender, el cliente va a recibir descuentos y promociones y obviamente los descuentos y promociones afectan al precio. Y está increíble porque de esa manera te avientas y cuando tienes una obligación, ya sea o con terceros o con una deuda, te la crees.
Porque mientras no tienes una obligación, en cualquier momento puedes soltar la toalla y abandonarlo. Pero cuando tienes que ser responsable, y más cuando tienes a un socio con experiencia que te ayuda a vender, es increíble, porque de eso se trata el emprendimiento. Entonces, quisiera ir cerrando para pasar a un tema de preguntas y respuestas. De emprender no está centrado en generarle 12% de rendimiento a los inversionistas, ni a ti. Emprender debe de estar enfocado en generar valor a todas las personas que forman parte del emprendimiento y en resolver un problema. Y esa es la parte más profunda de las finanzas del emprendedor. Porque iniciamos esta charla diciendo que las finanzas no son únicamente para incrementar el rendimiento de los accionistas, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás emprendiendo, podemos observar que la humanidad evoluciona y genera más bienestar, cambia la vida de las personas, resuelve problemas de transfusiones de sangre a través de drones, en menos tiempo, con menor costo. Justo cómo podemos evolucionar como humanidad a través de los problemas que busquemos afrontar o las necesidades insatisfechas que busquemos afrontar con nuestro proyecto. Y en la suma de esas tres cosas, que te guste a ti, que seas bueno y que alguien esté dispuesto a pagar por él, es en donde podemos entonces lograr que el proyecto sea rentable. Porque las finanzas van a obtener ese rendimiento. Tú, por más que tengas meses malos, los primeros 24, pues vas a estar seguro que estás generando algo bueno. Y por último, todos los que forman parte del proyecto estarían recibiendo sus beneficios. No nada más los inversionistas, ni el banco o la institución financiera no bancaria que te haya prestado. Entonces, quiero terminar con eso para pasar a una sesión de preguntas. La parte no financiera, cuando me refiero a instituciones no bancarias, es específicamente a, tú puedes obtener financiamiento de instituciones que son sociedades cooperativas o de otro tipo de sociedades que no necesariamente son las que conocemos como bancos, ¿ok? Y eso lo pueden checar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Curiosamente, ya en línea pueden pedir un préstamo y se los autorizan el mismo día. Se pueden meter a todos estos sitios, por ejemplo, Confío con K, Crece con Z, subes tu información en línea, la revisan tus impuestos, etcétera, y te pueden autorizar el préstamo en el mismo día, ¿ok?